Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Extranjeros en Ecuador. Antes que todo, como siempre, darles las gracias por los likes, por ver, por comentar. Y sin más, quiero presentar a dos buenos amigos, Adriana y Juan. Ellos vienen de Colombia, de dos ciudades, tal vez las dos ciudades más grandes o importantes de Colombia. Mejor no contesto porque el caleño se pone bravo. Bogotá y Cali, muy conocidas por los ecuatorianos, también que digamos por todo el Cono Sur. Ya tuvimos una invitada de Medellín. ¿Ya? Entonces con esto ya estoy cubriendo más bases de Colombia. Y para entender en primer lugar, ¿cómo definirían ustedes? ¿Hay alguna diferencia entre un bogotano y un caleño? Sí. Bastante. A ver, partamos por ti, Juan. ¿Cómo definirías tú a un caleño? A ver, como para que se hagan una idea, si lo llevamos al tema de Ecuador, es como serranos y costeños. ¿Ah, ya? Sí, por el tema del clima. Ya. Sí, y eso pues lleva mucho el tema también social, ¿sí? ¿Ya? Entonces, es como muy similar a lo que ustedes conocen. ¿Ya? ¿Existe como esa como rivalidad que lo hemos tratado, de hecho, en algunos podcasts de acá, entre los rolos y los caleños? Yo creo que con Cali no tanto. O sea, lo que pasa es que como en Colombia hay tantas regiones, entonces digamos que es como más grande, ¿sí? O sea, no es tan fuerte como lo hay aquí en Ecuador, claro, pero sí cada región, digamos que tiene lo suyo, por así decirlo, ¿sí? Y obviamente teniendo en cuenta que Bogotá es la capital de Colombia, claro, entonces es la ciudad más grande y todo, y de ahí es donde viene que las otras ciudades se sientan un poco más pequeñas, claro, y a veces excluidas en ciertas cosas. Entonces como que los bogotanos serían como los quiteños y los caleños serían como los guayaquileños, por poner una proporción. A nivel cultural, sí. Sí, a nivel cultural, sí. ¿Y qué opina Adri? Adri, tengo el gusto de tenerte acá. Déjame presentarte nuevamente. Tal vez eres una amiga mía que conozco desde que llegué. Sí, prácticamente tú fuiste mi primer amigo. Exactamente, acá. Sí, igualmente. Así que hace unos 15 años atrás. Y has recorrido, por supuesto eres de Colombia, has vivido en otros países de Latinoamérica. Y para mí es un honor tenerlos ustedes acá, tenerte, Adri, una gran amiga acá. ¿Cómo defines tú a un bogotano? A ver, lo que dijo Juan es cierto. Definitivamente hay una gran diferencia entre lo que es el serrano y el calentano. O sea, la gente de tierra caliente. Tierra caliente. Pero yo no siento que sea tan rival como, por ejemplo, los bogotanos y los costeños. Eso sí es, pero, ¿cierto? El costeño y la cachaca, eso sí. Con los caleños es más como un término medio, vas a encontrar de todo, por supuesto, pero yo siento que, digamos que en términos de idiosincrasia, no existe tanta rivalidad con el caleño como con la costa, porque Cali no es costa, es caliente, pero no es costa. Okay. Y como decía Juan, definitivamente hay un tema de idiosincrasia, de cultura. Obviamente estos son estereotipos, ¿no? Hay de todo en todas partes, pero el bogotano o la bogotana suele ser más... A ver, primero se viste más porque hace calor. O sea, los bogotanos, hombres bogotanos son felices yendo a Cali porque, claro, allá las mujeres, tierra caliente, andan, pero mejor dicho, son espectaculares las caleñas. Famosas las caleñas. Espectaculares, son unos mujerones. Entonces el bogotano es como más recogido, más de tierra fría. También, bueno, estos también te digo son estereotipos, es menos... cálido que los caleños. Los caleños son rumberos, son musicales, a mí me encantan los caleños. A mí Cali me encanta, por si acaso. Entonces le estás preguntando de pronto a la rola equivocada. La rola equivocada. Porque a mí Cali me parece una ciudad preciosa. Y ahorita en Colombia yo siento que es de las ciudades que está como más bonita para conocerla. Porque yo ahorita no me iría, digamos, a Bogotá de turismo. Sí, Medellín y Cali. O sea, Medellín ha cogido mucha fuerza y también Cali últimamente se le está dando relevancia. Entonces, mira que tenemos, es chévere, entonces súper chévere este podcast porque vamos a tener del mismo país, pero con dos mentalidades diferentes. Claro. ¿Cómo fue, cuál fue su impresión cuando llegaron a Ecuador, cuando hicieron ahí touchdown y salieron del aeropuerto? ¿Qué fue lo primero que pensaste, Juan? A ver, yo llegué a Ecuador yo he vivido en 3 temporadas. Ok. Sí. La primera temporada fue aquí en Guayaquil hace 13 años. ¿Ya? Sí, yo tenía un puesto regional. Yo trabajo en
en medios, en publicidad en medios. Y yo veía, digamos, el país, yo veía región andina. Entonces uno de esos países era Ecuador. Y siempre lo manejaba, digamos, a nivel regional. Pero hacía ciertas visitas y todo. Pero ya cuando me vine a vivir, sí fue hace más o menos 13 años. Y el tema era así, como el tema, o sea, apenas se baja uno del avión es el golpe del calor, ¿sí? Claro. Sí, fuerte. Porque yo, siendo de Cali, pues me radiqué los últimos años en Bogotá. Ahí me casé y estando casado, venía un hijo en camino y unos meses antes de que naciera fue que yo me vine a radicar acá. ¿Había mucha diferencia con Cali? La gente... O sea, al ser otro país sí es muy diferente, porque es como lo que comentaba Adriana. O sea, Cali es tierra caliente, pero para diferenciarse, son como 1000 metros sobre el nivel del mar. Ah, ya. Versus lo que comparamos como los costeños, que vienen a ser literalmente los que están sobre el nivel del mar, que viene a ser como Guayaquil. Literal, claro. Entonces, sí, digamos, en Colombia es más, hay como más ruido, más rumba. O sea, no quiere decir que en Cali no haya, sí hay, pero es un poquito más, para nosotros, un poquito más exagerado. O sea, sí se sintió el paso a la costa. Sí. Se sintieron los 1000 metros de diferencia cuando llegaste. Y en el caso de Bogotá es más la diferencia. No, eso es como un universo. O sea, yo me muero de la risa cada vez que la gente... Bueno, yo he perdido mucho mi acento, pero la gente todavía sabe que soy colombiana y me dicen, ¿y cómo te va con el calor? Y yo, no, terrible. Y me dicen, ¿ya te vas a acostumbrar? Y yo, 15 años después, no me acostumbro. No. El calor. Definitivamente ese es el golpe más grande para el que viene de la sierra. Yo vengo de 2.600 metros sobre el nivel, muy parecido a Quito, muy, muy parecido a Quito. Realmente el golpe de calor es brutal y esta cultura exuberante y ruidosa, sobre todo. Pero también yo soy una bogotana, de nuevo te digo, hay estereotipos de estereotipos. Yo soy una persona súper tranquila en mi casa, ¿sí? Entonces, también este tema de, ¿sabes? A mí que me impresionó, que yo creo que ha pasado con el tiempo, que era una cosa que yo no sé si tú te diste cuenta cuando llegaste, que estaban como de moda los karaokes. Ah, total. En Urdesa. Bestia, en todas partes, a toda fiesta que te invitaban, el plan era karaoke. Claro, sí. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención y bueno, era divertido cuando tú estás en el karaoke, pero cuando tú estabas a las 3 de la mañana tratando de dormir en tu casa y estaba alguien tratando de cantar, entre comillas, con alaridos, alguna canción ya borracho creyendo que tenía un vozarrón y uno era así como que, ay, por Dios, que alguien le diga que tome clases de canto, por favor. Pero pues me parecía también súper interesante y lindo como este tema de disfrutemos cantar, no importa si canto bien o mal, o sea, me llamó muchísimo la atención eso, ¿sí? Total. Que yo sé que ha ido pasando con el tiempo, pero sí es un universo completamente distinto a vivir en Bogotá, llegar a Guayaquil, la comida, el clima, la cultura, la idiosincrasia. Cuando yo llegué, Guayaquil era muy tranquilo en comparación a cómo está ahora, y eso fue un impacto súper positivo, porque Bogotá estaba, pero súper peligroso. Claro. Entonces yo llegué acá y me decían, uy, es que Guayaquil es peligrosísimo, y yo me sentía como que estaba, qué lindo. Claro. Y es de las cosas que me da pena ahorita ver cómo se está de pronto deteriorando un poquito este tema, porque es como un déjà vu, un poquito. Sí. Tú ves como que Guayaquil hoy es lo que era Bogotá en los 90. Exacto, como que nosotros ya, alguna vez lo hablábamos con Juan, nosotros ya vivimos esto, es como vivir otra vez un proceso que no es tan lindo y que no es chévere y de verdad que de las cosas positivas que a mí me impactó cuando llegué a Guayaquil fue sentir que era seguro y que podías hacer cosas que en Bogotá no se podían hacer. Sí, me llamó mucho la atención a mí que llegué también en la misma época, ¿no? Que aquí la gente como decía chuta, como que se quejaba, les pareció peligroso, estaba eso de los secuestros express también en ese tiempo. Claro. Que te secuestraban o te robaban, pero te devolvían el chip. Claro, sí. Te robaban el teléfono y te devolvían el chip. Y eso a mí me llamó tanto la atención porque hablaba tan bien de la idiosincrasia ecuatoriana. O sea, que hasta el ladrón te respeta, ¿no? Es decir, en el sentido de que está bien, me llevo el teléfono, pero no te voy a dejar sin comunicarte tus contactos. Se me pareció una cosa loquísima. Así era el Ecuador hace 15 años atrás. Realmente era seguro, pasaban cosas, por supuesto, como en todas ciudades grandes también. Guayaquil no es una ciudad pequeña, digamos, no es un pañuelo, entonces obviamente pasan cosas, pero era muy diferente a lo que está pasando hoy día, ¿no? Sí. Mira, yo en esa época trabajaba, yo todavía no tenía mi hijita y yo trabajaba mucho con tercer sector, con ONGs,
Y mira, yo he conocido más que los guayaquileños. Yo he estado en Mapasingue, en la Isla Trinitaria. Me he metido a lugares donde la gente no sabe, en Monte Sinaí. En ese momento yo me sentía súper segura porque sí había conflictos, había vulnerabilidad y todo, pero realmente era, como te digo, veníamos de una situación en Colombia que estaba un poco difícil. Hace 15 años estábamos en un momento muy, muy caótico en Colombia. Complicado. Entonces fue un impacto súper positivo, como que llegar y decir, ok, bueno, mira, ¿sabes qué me hizo darme cuenta lo fácil que normalizamos la violencia? Ajá. Porque uno viene de Bogotá, yo venía de Bogotá y yo estaba acostumbrada, no quiero hablar mal de Bogotá, por favor, me encanta Bogotá, pero pues sí estaban pasando cosas malucas allá. Y de pronto llegar acá y tú empiezas a decir, no es normal que pasen estas cosas. Exacto. Y no es normal que yo diga, sí, te secuestraron, sí, te robaron, sí, te atracaron. Exacto. Entonces fue también como ayudarme a darme cuenta que tenemos que estar siempre como revisando esto y no normalizar la violencia porque no está bien que pasen estas cosas. Total, porque se pasa a todas las áreas como de tu vida también, ¿no? Claro. A la medida que tu ambiente está agresivo, tú también estás agresivo y eres agresivo con los tuyos, eres agresivo en el laburo, y eres agresivo en ciertas cosas. Entonces como que hay que estar siempre revisando y bajando y no normalizando esas cosas, ¿no? Exacto, y fue tan así, es decir, por ejemplo, cuando ustedes vivieron este proceso en Bogotá, me imagino que en ciudades como Medellín, no sé si Cali también se vio afectada, pero fue exactamente igual, o sea, pasaron exactamente las mismas cosas, parecido, ¿cuáles fueron los puntos en común que tú puedes ver de ese Bogotá o de ese Cali a hoy, aquí en Guayaquil? O sea, lo que pasa es que, bueno, yo siendo de Cali, a mí sí me tocó el tema del narcotráfico. El segundo cartel más importante del mundo fue el cartel de Cali. Sí, y una vez muere Pablo Escobar, pues obviamente se convierte en el más poderoso. Entonces, ellos tenían sus rivalidades y tuvieron una guerra declarada, cartel de Cali, cartel de Medellín. Entonces, claro, Cali sufrió mucho eso. Adicionalmente, el tema, una cosa, el narcotráfico y también el tema de la guerrilla. Entonces, por ejemplo, mi universidad quedaba a las afueras de la ciudad. Y en una iglesia católica secuestraron mucha gente, entre esas varios estudiantes de mi propia universidad. Entonces siempre estuvimos, o alguna vez teníamos, no sé, clases en la noche, ya terminando carrera, y en plena clase se empezaban a escuchar explosiones y todo, y era que se estaban tomando un pueblo cercano a la universidad. Entonces siempre estuvimos como con eso, ¿no? Como con ese tema de la violencia. Y es lo que se empezó a ver hace unos años acá, que era la guerra como de carteles y eso, que es así entra a la sociedad, ¿no? El problema es que la empieza a permear a nivel comercial y todo, y como que se va arraigando el nivel político y ahí como que se va quedando, entonces generalmente se mantiene y eso es lo triste. Exacto, ¿sabes? ¿Por qué te lo comento? Generalmente nuestro podcast como que no va en una línea política, tiene mucho más que ver con tus impresiones, cómo llegaste y eso, pero ¿sabes por qué te lo comento? Porque me gustaría mucho preguntarles a ustedes que tienen tantos años acá, que han vivido también en otros lugares, en tu caso, Adri, no desconozco, Juan, en tu caso has vivido en otros países, pero que han podido experimentar y conocer otras diferentes idiosincrasias y ver, por ejemplo, cómo lo fue resolviendo el colombiano y qué cosas, por ejemplo, ven ustedes en el ecuatoriano, que sería interesante comentar en este tipo de ¿cómo te puedo decir? Resiliencia que se necesita, en este tipo de estoicismo que se necesita para poder enfrentar este tipo de problemas que obviamente con violencia no se resuelven, sino con una actitud fuerte, firme, pacífica. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, Adri, desde tu lado como psicóloga, la psicología del ecuatoriano en esta situación, en esta crisis por la que estamos pasando? Y hago un paréntesis. ¿Por qué? Porque la gente que no está viendo tal vez desconoce que estamos pasando por una crisis que es de seguridad, ¿no es cierto?, de delincuencia y también por una crisis energética. Eso lo comento como un paréntesis. Entonces, ¿cómo ves tú esta psicología del ecuatoriano en este momento que estamos pasando? Bueno, pues es una pregunta complejísima, una pequeña pregunta, entendiendo que te estoy dando una respuesta más desde un punto de vista personal, más que desde una disciplina. Mira, yo siento que primero lo que está pasando en Ecuador nunca puede ser idéntico a otro país porque el contexto es distinto. También nosotros teníamos todo el contexto armado de las guerrillas y los paramilitares.
era complejísimo, pero yo siento que la raíz de todo termina siendo definitivamente el narcotráfico, Claro. ¿sí? Y no siento que seamos muy diferentes en eso los colombianos de los ecuatorianos, y puedo de nuevo equivocarme y le estoy diciendo no quiero ofender a nadie y estoy dando una opinión personal. Claro. Definitivamente siento que el problema es que, ¿cómo lo digo? Como que nos acostumbramos, normalizamos, sentimos que el problema no es nuestro, ¿cierto? Y empieza a pasar, por ejemplo, lo que vivíamos en Colombia. Me imagino que en Cali también lo vivieron, porque tú en Colombia veías todo el tema del conflicto armado y tú decías, eso está pasando allá. Claro. Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso, y de pronto un día lo tenías en tu ciudad, lo tenías, o sea, a nosotros nos tocó también vivir, a mí me tocó vivir la época también de las guerras entre los carteles en bombas, secuestros. O sea, son cosas fuertes que empezaron con eso, no tiene nada que ver conmigo. ¿Sí? Pobre gente allá. Exacto. Pobrecitos ellos allá. Y yo siento que en eso estamos un poquito también en este proceso acá. Por ejemplo, con el tema de la crisis energética, el tema de la seguridad, pues es tan complejo, es narcotráfico, y el narcotráfico pues es, nos metemos en temas un poco complejos, claro, como si hay que legalizar o no la droga, y bueno. Claro. Pero por ejemplo, con el tema de la crisis energética, ¿sabes? Yo estoy un poco torturada, te digo, claro, porque total. Yo soy como muy sensible con estas cosas, y ahorita se está quemando el Cajas, el Parque Natural del Cajas, se está quemando el Parque Natural en Lojas de Polilepis, que se llama, o sea, 2 reservas naturales enormes. Brutales. Estamos sin agua en todo el país. O sea, realmente esto es una crisis ambiental brutal, claro, que no solamente es acá. Claro. España está ahogada, Bruselas está ahogada. O sea, realmente siento que ya es hora como darnos cuenta que sí tenemos mucho que ver todos aquí. Exacto. Y el problema es que tú ves a la gente, naturalmente este tema de no tener luz en el día, a veces, bueno, tú lo sabes, para los que no lo saben, a veces tenemos 3 horas de luz al día. Electricidad, estoy hablando, sí, exacto, ¿no? Sí. Y es claro que es sumamente incómodo, para la economía es brutal, pero a mí lo que me duele es a la gente apuntando y señalando a un presidente como si fuera el culpable de todo esto. Claro. Y apenas llega la luz, prendes todas las luces, todos los aires, sí, el chorro de agua. Claro. Entonces siento que en eso no somos muy distintos, y la invitación un poco es a entender que todos somos parte del problema. Total. Y todos somos parte de la solución, y también de la violencia. Porque nos quejamos mucho de la violencia, nos quejamos mucho del narcotráfico, pero no nos tiembla la mano para sobornar a alguien, para pasar plata, exacto, para el vigilante, para... Entonces, como que primero miremos hacia adentro en vez de buscar afuera. O sea, la pregunta es, ¿y yo qué puedo hacer dentro de esto enorme? Así sea una cosita que puedo hacer yo para que esto no sea tan grave. Exactamente, ¿sí? exactamente. Entonces, en eso colombianos y ecuatorianos, no sé, puedo estar equivocada, no sé qué pienses tú, Juan. Tú lo ves pero parecido. yo siento que es como ese tema de poner la responsabilidad afuera, y esto no tiene que ver conmigo. Exacto. Pero sí tiene que ver con todos. Entonces... Exacto. Pasa mucho también, ¿no? Yo creo que hasta que no te toca a ti, o no toca a un familiar tuyo, o no te toque de cerca, cuesta muchísimo tomar conciencia. Y creo que más allá de todo lo negativo que tiene esta crisis por la que estamos pasando en varias aristas, ¿no? Servía, lo conversábamos en un podcast anterior con un amigo alemán, con Sven, que claro, no es que es bueno que esté pasando esto, es una crisis, es algo grave, es algo serio, pero sin duda nos va a ayudar a tomar conciencia del valor, por ejemplo, que tiene la energía, el valor que tiene el agua, el valor que tiene la seguridad. Pues ojalá nos ayude a tomar conciencia, porque no te digo, mira... Tienes que pensar que no va a ser de la noche a la mañana. El mismo Einstein lo decía, la crisis es el motor del cambio. O sea, realmente la crisis a nadie le gusta, pero es que sin crisis seguimos en el status quo de vivir como, mejor dicho, sabandijas, sí, absorbiendo unos recursos naturales que ya no están disponibles. La crisis es necesaria para crecer. Sí. Y si no, tengamos el muy mal ejemplo de las guerras, ¿no? Es decir, al momento que ocurre una guerra se desarrolla muchísimo con este afán bélico o de optimización, lo que sea, y terminan saliendo muchísimas cosas. Ahora, no quiero comparar una guerra con lo que está sucediendo acá, pero sí en el sentido de que cuando nos enfrentemos a una crisis, poder enfrentarnos, y creo que en ese sentido el ecuatoriano es bacán, de que es súper unido en su idiosincrasia. Es decir, ellos se consideran un Ecuador y se ayudan sobre todo en estos momentos difíciles, ¿no? Sí, ¿sabes? A mí que me llamó mucho la atención de Ecuador, que como país, mira que el primer presidente que pudo terminar su mandato completo fue Correa. O sea,
El que no les gustaba se unían y lo sacaban. ¿Cuándo hemos logrado sacar a un presidente en Colombia? Nunca. Claro. Y hemos tenido unos que de verdad que hay que sacarlos ya. Hay que sacarlo. De verdad. Entonces eso que dices tú es cierto y ojalá haya más conciencia en la ecuación para de verdad unirse para lo que es. Sin duda. Y creo que por ahí es donde está todo lo positivo y lo bonito que tiene el Ecuador y la razón por la que yo creo, y lo he dicho en otros podcasts, que el Ecuador tiene todas las herramientas en lo humano, en lo personal, para poder enfrentar esta crisis de una manera diferente. Pienso que esta mentalidad que tiene el ecuatoriano de su unidad, por ejemplo, familiar, cómo se maneja, no sé cómo en Colombia, pero acá me encantó cuando yo llegué, cómo se maneja la familia. Por ejemplo, aquí la familia siempre está unida, siempre un bloque, y me ha gustado mucho ver en reuniones de amigos cómo se maneja y cómo se quieren y cómo se mantienen siempre cerca, ¿cachai? Y creo que es un factor súper importante el estar cerca. En otras culturas que somos más distantes, más fríos, a veces una persona está pasando un problema y tú ni por ahí. ¿Cachai? Siento que en culturas como esta, el Ecuador, y tiene eso que es muy bonito para mí, que se mantienen unidos. Se mantienen unidos hasta físicamente, en el mismo lugar, pero además se mantienen conectados constantemente. Sí. Yo no sé cómo son los colombianos en ese sentido, pero por ejemplo los chilenos somos un poquito más distantes. Claro, cuando tenía un problema la gente está ahí. Ya, pero que ustedes son más europeos también. Claro, o sea, sí, más frío, ¿no? No, y también tienen un legado europeo de migración europea muy grande, porque el colombiano es muy así, ¿no? También. Sí, la idiosincrasia es muy similar, el tema familiar es súper fuerte y siempre que están como los abuelos, ¿no? O sea, parte desde ahí, los abuelos son como los que unen la familia. El problema es cuando ya van muriendo, digamos, los abuelos. Las nuevas generaciones son las que de una u otra forma están empezando a cambiar parte de la sociedad. Y yo creo que también como aportando a todo esto, es una crisis como cultural de principios y valores que creo que están afectando las sociedades en general. ¿sí? Porque cuando partimos desde ahí, porque siempre decimos, no, el culpable es la guerrilla, el culpable es el narcotráfico o el tema político, la corrupción. Pero si nos ponemos a analizar, todo eso parte de principios y valores, ¿sí? Porque si fuéramos personas en donde se incentive eso, ¿sí? No tendríamos políticos corruptos, porque eso también viene del sector privado, ¿no? Porque el sector privado hace negocios, ¿sí? Entonces eso es una cadena como tal. Entonces, por ejemplo, el tema de los guerrilleros también parte de ahí, ¿no? Porque son personas que no han podido, digamos, solucionar las cosas de una forma, entonces se van a las armas. Entonces, es una carencia de todo eso y si no le ponemos, digamos, atención a ese tipo de cosas, pues esto va a seguir sucediendo. Exacto. Y cada uno, nosotros tenemos que tener esos principios y valores como sociedad para aportar desde allí nuestro granito de arena. Y eso lo hacemos con nuestros hijos, con nuestros amigos, ¿sí? Dando el ejemplo como tal, ¿sí? Si a mí me dan un cambio, me dan más $5, $20, se equivocaron, pues mi deber es, oye, te equivocaste, te lo devuelvo, ¿sí? Claro. Es lo que veo mucho, por ejemplo, yo soy extranjero, yo tengo, no sé, un papelito, me comí una paleta, lo que sea, tengo el papel hasta que encuentro dónde botarlo. Claro. Pero mucha gente va en el carro y ¡pum! Lo tira. Lo tira, ¿no? Claro. Sí, o sea, no tienen como esa conciencia. ¿sí? Y eso es una carencia de principios y valores que tenemos que en este momento como unirnos para eso. Sobre todo, ¿no? En momentos que pueden ser de crisis, en momentos difíciles, los principios son los que te sostienen. Claro. Los que te sostienen a ti y los que están a tu cargo, ¿no? Es algo a lo que te puedes aferrar. Sí. Y de ahí para ustedes como extranjeros, con todo el tiempo que llevan viviendo acá, ¿qué piensan respecto a estos principios y qué cosas sienten ustedes que el Ecuador les ha dado a ustedes en estos años que llevan acá? Es decir, a modo personal, siempre lo digo, la persona, si en algún momento deja el Ecuador, la persona que deja el Ecuador, el Charles que deja Ecuador, es mucho mejor que el que llegó. Y eso sin duda, no solo por el proceso personal que cada uno vive en el lugar que esté, sino por la influencia que ha tenido este país que tiene gente maravillosa y oportunidades maravillosas y que me ha hecho a mí crecer mucho. Para ustedes, ¿qué es lo que han ganado
aparte me imagino de muchas cosas, pero si tuvieran que centrarse en un par, ¿qué cosas has ganado tú en toda esta estadía que has tenido en el Ecuador? Uy, tú estás muy profundo hoy, Charles. Oye, sí, ¿no? Haces preguntas complicadas. Generalmente no voy por ahí. Este episodio sí está al hueso. Bueno, además que tengo una hija maravillosa que realmente uno no es lo mismo antes de los hijos, después de los hijos. Entonces he transitado todo este camino de la maternidad acá. Como persona yo siento que la flexibilidad, porque yo venía de espacios laborales sumamente estructurados, cuadriculados, que funcionaban como relojito suizo, y de pronto encontrarme aquí en este a veces caos maravilloso, en que, como dices, estoy un montón de oportunidades. Sobre todo yo vengo de trabajar, yo soy psicóloga, pero yo en esa época trabajaba en tercer sector, en cooperación internacional, y llego acá y el tema de homologar mi título y que no puedo ejercer. Entonces, como ese tema de darte cuenta que te puedes reinventar, ¿sí? De reinventarme, de descubrir que puedo hacer otras cosas, de reinventar mi práctica profesional. Aquí en Ecuador yo he hecho cosas maravillosas a nivel laboral. En todos estos años he pasado por todo, por psicología jurídica, forense, por toda la parte perinatal, por infancia temprana. Y esto ha sido también un poco dentro de estarme reinventando y descubriendo qué más puedo hacer, ¿no? Total. Entonces siento que es algo que te permite como crecer mucho y explorar mucho. A veces obviamente eso tiene su contra, porque también a veces hay que remar mucho, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. Pero pues te da esa posibilidad, ¿sí? Te da la chance, ¿no? Sí, porque hay otros lugares donde en realidad tienes que encasillarte, meterte prácticamente en un cubículo. Como que llegas y tienes 4 opciones y acá es, de verdad, te toca, claro, que trabajarlo y esforzarte y sacarte el aire, pero realmente siento que te permite tener mucha flexibilidad. Y otra cosa es que, a mí me encanta la naturaleza, y de las cosas más lindas de Ecuador, por eso me duele que se esté quemando el Cajas y que se esté quemando el Polipis, es el tamaño de este país, que tú en 4 horas estás en el Chimborazo y después en 4 horas estás en una playa. Entonces también toda esa parte de poder explorar, de poder hacer turismo ecológico, de poder hacer tantas cosas que a veces en Colombia es difícil por las distancias y porque te secuestran. Ojo, amo Colombia, pero sí, por ejemplo, en Colombia pues hubo una época en que tú no podías. Claro, no te podías exponer de esa manera. Coger carretera ya no está así, pero definitivamente fue muy lindo, de verdad, como poder abrir todo este tema de agarrar un carro y conocer. Entonces... Sí, total. Pienso que el Ecuador tiene esta cosa maravillosa, que es como decías tú, ¿no? Es como un caos, pero que funciona. Sí. Es decir, es una cosa que cuando tú la ves desde afuera, vienes de países más estructurados, más cuadrados, como Chile o como Colombia. Tú dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Es como que está todo enredado, pero ya cuando empiezas a conocer y te empiezas a meter en la filosofía de la gente, de los sistemas, porque ¿qué es lo que pasa? Yo siento que los sistemas acá, como tú bien dices, son flexibles y son abiertos. Es decir, hay espacios para proponer. Claro. No son lugares, son lugares que todavía falta tocar ciertos puntos, entonces están abiertos a la creatividad o al desarrollo. Y mira, yo también puedo estar equivocada, porque a veces la gente me dice, no, es que aquí son malos con los extranjeros. Yo nunca he sentido eso. Al contrario, yo siempre he sentido que el hecho de ser extranjera y de venir de fuera, de haber estudiado fuera, me ha abierto un montón de puertas. Totalmente. Que no se me hubieran abierto si hubiera sido local. Entonces, yo más bien siento que es un país súper generoso con los extranjeros. Realmente. Sí, hemos hablado del calor, del clima, pero también aquí hay mucho calor humano. Total. ¿Sí? Total. Entonces eso es lo que a un extranjero lo enamora, ¿no? Como que yo llego, estoy solo, pero tengo como ese calor humano. Y lo que mencionabas es, yo lo que veo aquí es que el extranjero sí es bienvenido, ¿sí? A diferencia de otros países. ¿Sí? Aquí el extranjero es bienvenido. Obviamente hay sus excepciones, pues porque así como hay cosas buenas, vienen extranjeros malos, ¿no? Entonces, por supuesto. Eso es lo que
al ecuatoriano no le gusta, pero si uno es, sobre todo en los ámbitos como si uno viene a profesionales, trabajar, somos muy bien recibidos, muy bien totalmente. recibidos. Ámbito profesional, me parece que en la parte social, por ejemplo, sobre todo asociado al narcotráfico, no todo el asunto, justamente con colombianos, claro. con venezolanos, hay como un cierto estigma en esa, ¿cómo te voy a decir? En esos segmentos, Sí. en el segmento como social, pero en la parte laboral. Por ejemplo, cuando me ha tocado trabajar con colombianos, con venezolanos, o sea, y en equipos obviamente de ecuatorianos, ¿no? Combinado con... Y yo mismo como chileno. Yo te diría, jamás he sentido... Nunca. Una sola mala vibra por el hecho de ser extranjero. Todo lo contrario. Entonces pienso que sí es súper hospitalario. Y para ti, por ejemplo, tú actualmente estás solo aquí en Colombia. Sí. O sea, perdón, aquí en Ecuador, en Colombia. Yo vivo solo aquí en Ecuador. Yo estoy divorciado y mi hijo vive en Bogotá. Ya. Pero, por ejemplo, él viene muchas veces aquí al país con mi mamá, por ejemplo. Ya. Y ellos son felices, pero felices. Sí, ellos aman venir a Ecuador. Lo disfrutan con el alma. Chévere. Y yo siempre que, por ejemplo, siempre que voy a Colombia, yo siempre tengo que llevarme la maleta llena. Entonces, por ejemplo, platanitos, chifles. O sea, no hay chifles en Colombia. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Es que el verde de Manaví es otra cosa. O sea, claro. Juan Daniel, que es mi hijo, él es feliz con que yo le lleve los chifles. Claro. Los naturales, los de cebolla, los de limón. O sea, él es feliz. Y no quiere decir que en Colombia no los vendan, pero no le sabe lo mismo. Por ejemplo, no es igual, ¿sí? no es igual. Sí, entonces, yo tengo que llevarle sus tangos. ¿Sí me hago entender? Claro. Los huevitos de chocolate. La comida, bueno, aquí es un espectáculo. Él llega aquí y él es feliz comiendo camarones. Claro. Camarones, o sea, los camarones, claro. Él es feliz, sí. Mi mamá es feliz con los ceviches, o sea, es genial. Ellos disfrutan mucho venir. La comida de aquí, bueno, es todo un tema, creo yo. Es un tema por aparte, ¿no? Y de hecho, muchas veces es un tema recurrente en los podcasts desde el punto de vista de los extranjeros, la comida. Yo como chileno te digo, yo lo que echo de menos, una de las cosas, he hecho muchas cosas, pero cuando me voy a Chile, una de las cosas que más echo de menos es la comida. Sí. Acá, por ejemplo, ¿tienes un plato favorito? ¿Aquí en Ecuador? Sí. Uy, yo... ¿Alguno? O sea, por ejemplo, el problema es que yo vivo en un edificio y en la planta baja hay un café de Tere. Comer bolón. Sí, entonces, qué maravilla, pero eso es una bendición, no es un problema, bro. Eso hay que dar gracias por eso. Se está convirtiendo en un bolón. Claro. Entonces está el tigrillo, está el bolón mixto, las empanaditas de verde. Sí, claro. Es todo, o sea, yo sí, el encebollado, o sea, yo disfruto mucho la gastronomía de acá. Y como me gustan también los mariscos, pues estoy en el lugar ideal. En tu salsa, literal. Sí. Literal. Oye, ¿y qué te pareció a ti como soltero, la mujer ecuatoriana? O sea, como te digo, o sea, lo que es Latinoamérica son como muy similares, sobre todo como Centroamérica hasta Perú, como que somos muy similares. ¿Parecida a la mujer colombiana, la ecuatoriana? Sí, puede decirse que sí. Pues sobre todo, digamos, aquí en Guayaquil, como te digo, es muy similar, digamos, a un Cali. O sea, el símil para mí es muy similar. Se arreglan bastante, me llamó la atención cuando yo llegué que la mujer aquí se arregla, se preocupa muchísimo de verse bien, de verse femenina. Por eso te decía que el tema cultural es muy similar por el clima, ¿no? Claro. Sí, cuando, por ejemplo, con mi ex esposa, cuando ella fue a Cali, a conocer Cali, digamos que uno de los choques de ella, porque ella era de Bogotá, ¿no? Ella es bogotana. Pero cuando llegó a Cali, le impresionó porque nunca lo había visto en su vida, que los maniquís, mujeres, tenían... ¿Son curvilíneos? Sí. Claro, me pasó lo mismo cuando llegué aquí, güey. No sé. Sí, eso nunca se veía en Bogotá, por ejemplo. Sí. Entonces ella quedó, ¿cómo así? O sea, las curvas de los maniquís, hasta en eso se veía el tema cultural. Total. Me llamó la atención. Yo cuando recién llegué acá, vivía por el sector del Malecón.
Y en el malecón hay como un mercado, hay como un bulevar, ¿no? Donde venden ropa. Y yo siempre caminaba por ahí y me metía al bulevar también cuando caminaba por el malecón. Y me llamó la atención que yo veía estos cuerpazos en los maniquíes. Yo diría, oye, pero ¿será que las mujeres son así? Y claro, aquí son mucho más curvilíneas, ¿no? Y las caleñas entonces también. También, sí. No, incluso yo tuve una novia aquí en Ecuador. En Ecuador. Sí, aquí en Guayaquil. Sí. ¿Fue una buena novia? Muy buena novia, sí. Son preocupadas. Una muy buena a mí lo que me gusta experiencia. Muy femenina, muy especial, de buen corazón, todo, muy chévere. Sí, me gusta, por ejemplo, eso que la mujer ecuatoriana es muy apoyadora, ¿no? Como amiga, como novia, son muy apoyadoras. Ahora, en tu caso, Adriana, tú estás casada con un ecuatoriano, ¿cierto? Y de la sierra. Quiteño. Él es quiteño, ¿no? Ajá, quiteño. Entonces, digamos que tú como bogotana, con quiteño, como que andan en el mismo son, tal vez, ¿no? Sí. Pero ¿qué opiniones tienes tú, por ejemplo, sobre el hombre ecuatoriano a la hora tal vez de compararlo con un colombiano? Mira, lo que pasa es que es tan difícil como meter en un costal a todo el mundo, o sea, definitivamente. Vamos generalizando. Pero digamos que el quiteño es muy parecido al bogotano, en eso nos parecemos mucho. Realmente hay una mentalidad, un tema de idiosincrasia bastante similar. Y bueno, no te puedo hablar mucho más porque yo llegué casada, entonces tampoco es que... Claro. O sea, no me la paso buscando candidatos. No hubo chance de comparar. No he tenido candidatos de otros lugares. Pero yo siento que sí somos muy parecidos los quiteños y los bogotanos, sí somos muy distintos a los guayaquileños a nivel de idiosincrasia cultural, todo, ¿sí? Exacto. Bueno, como la ex esposa de Juan, Bogotá es una ciudad muy grande. Y al ser una ciudad tan grande hay de todo, o sea, también hay mujerones hermosas que se súper arreglan, pero también Bogotá tiene un movimiento artístico, intelectual muy grande, ¿sí? Pero hay de todo. Claro. Pero definitivamente yo siento que sí, no ha habido mucha diferencia con el... Es más, a mi pobre esposo todo el tiempo le preguntan que qué parte de Colombia es. Ajá. Pobre, claro. Al principio le dolía su orgullo ecuatoriano y ya se acostumbró porque... Ya se acostumbró. Sí. O sea, aquí por la influencia, digamos, de ciertas novelas, ciertas producciones, encasillan que el colombiano es el paisa. El paisa, claro. Exacto. Sí, entonces, sí. ¿Usted por qué no habla como Pablo Escobar? Claro. O sea, no. Y también ese estereotipo de belleza, que es el estereotipo de la narco belleza. O sea, así es. No estoy juzgando a nadie, pero es como todo digamos, de esta estética que ha surgido desde los años 80 de las que se operan, el sintético no hay paraíso, que te ponen las chichotas, que te ponen las nalgas, pero pues no todas las mujeres son así definitivamente en ningún lugar, ¿no? Exactamente. Es lo que tiene también. Y las que quieren serlo, pues bienvenidas, o sea, definitivamente no hay nada de malo. Cada uno tiene derecho a verse como le dé la gana, sí. Y es parte, ¿no?, de lo que es una ciudad grande, por ejemplo, como Bogotá, toda esta mixtura, todas estas cosas, toda esta variedad, toda esta diversidad, y que pienso el Ecuador es un excelente ejemplo. Bueno. O sea, Ecuador es un ejemplo de biodiversidad, de diversidad cultural. O sea, pienso que se usa mucho como, ¿cómo te voy a decir? Como un cliché, donde dicen pluricultural, biodiverso, etcétera, el Ecuador, y toda la gente lo dice y lo repite, pero de verdad que hay que entender de que no es cuento y que es un caso único, y a mí en ese sentido el Ecuador me parece que es un oasis, en el sentido de que es súper poco espacio, tienes una cantidad de riqueza natural, cultural, folclore, fisionomía. O sea, tú te pasas de 40 kilómetros y hay otra raza, bro. Sí. O sea, es una cosa que para mí es... A mí me pareció súper lindo cuando yo llegué, porque Colombia, además también el proceso es interesantísimo. Esto tiene que ver con el proceso de colonización y cómo se dio, etcétera. Pero Colombia, a pesar de ser un país en el que hay muchas etnias todavía vivas y lenguas vivas, tú en Bogotá como que no vives nunca eso, ¿no? O sea, este tema de tú llegar acá, por ejemplo, estar en Quito, me parece
precioso de irte a Otavalo. Otavalo es un pueblo indígena y te vas a otro pueblo y estás, o sea, realmente la riqueza, me refiero a nivel de etnias y de culturas, y que se vive, o sea, que tú estás en Cuenca, tú estás en una ciudad como Cuenca, que además es una de las ciudades que más extranjeros tiene en Ecuador. Exacto. O sea, tienes de todo, pero también te das cuenta cómo lo indígena todavía está súper presente. O sea, realmente a mí eso me parece hermoso. Me Hasta encanta. en las palabras, en el lenguaje. El arrarray, el achachá y el chungo. Sí, ajá. Y en toda la ciudad es diferente. Ya, mira, a mí se me paran los pelos, lo que literal. Eso es lo que le encanta a muchos extranjeros turistas, digámoslo así. O sea, el típico alemán que viene o el que viene. El que se queda en Vilcabamba, ¿no? Claro, porque es que es realmente una riqueza, es tan lindo, es hermoso, en serio. Y además yo admiro muchísimo, sobre todo tú te vas, yo me acuerdo que hace muchos años estaba en Alemania y me encontré con un otavaleño vendiendo artesanías, o sea, son una gente de un emprendedor y de un echado para adelante que... Total. Qué impresionante, o sea, realmente eso es una cosa súper linda de acá, de Ecuador. Es un ejemplo de la manera en la que para mí fue un ejemplo, cómo manejan los negocios, por ejemplo, hablemos del costeño, ¿no? Que le gusta la negociación, por ejemplo, ir a un lugar, por ejemplo, un chileno jamás va a estar negociando un precio. O sea, cuesta eso, lo pago. Pero acá, por ejemplo, tú vas y el man te ofrece la camiseta, te ve extranjero, ¿no? Y $20 por la camiseta. Yo no lo supero. Con mi esposo no lo supero. Tampoco. Yo me escondo, yo sé como que no negocia, no pide rebaja. Tu esposo negocia, ¿no? Todo, porque él todo. Exacto, o sea. Hay que ir a la bahía, pero sabiendo negociar. Exacto, y tú te das cuenta cómo el precio baja de 20 a 5. Entonces, a mí eso me parece maravilloso. A mí me ha hecho cambiar el chip y la mentalidad. Por supuesto, no llego a la expertise que tiene el guayaquileño o el ecuatoriano en la negociación, pero me ha servido para ir a Chile y poder negociar y sorprendes. Partiendo solo por proponer una negociación, la gente como que no te entiende y no sabe cómo reaccionar, ¿no? Entonces ya te pone en ventaja. Entonces esa mentalidad me gusta mucho esa mentalidad de buscar el negocio. Muchas veces cuando estamos en sistemas grandes, en países que están súper organizados, uno está esperando la oportunidad y no buscando la oportunidad. Entonces, cuando todo el mundo está buscando la manera de encontrar su solución, entonces ahí es donde salen las ideas. Son súper emprendedores, son súper emprendedores. Es impresionante. Ahorita con el tema de la luz. Bueno, y en la pandemia. O sea... Claro. Todos los negocios que aparecían en pandemia. Todos los negocios que aparecían, cada cosa nueva que se inventaban cada día. El otro día veía un reel divino, no sé si lo han visto, de no hay luz y no había timbre y había uno de estos pollos de plástico que no los apretasen. El pollo ahí corrió. O sea, no se varan. Exacto, le sacan la vuelta y es como, a mí me parece tan loco porque un país, y lo digo con todo el cariño, un país que en realidad, claro, ha pasado cosas. Hoy día estamos pasando una situación muy heavy, muy difícil, pero me parece súper curioso y súper bonito que pese a que son lugares donde está todo como que a la mano y donde hay mucha oportunidad y donde hay muchas cosas para hacer, la gente aún así tenga esta mentalidad de, ¿sabes qué? De sacar sus propios negocios. Por ejemplo, como que siento que el sistema no se ha aplicado, digamos, un sistema neoliberal fuerte acá, entonces la gente todavía tiene como que esta cosa de yo quiero tener mi propio negocio, yo quiero crecer, yo quiero progresar con mi propuesta haciendo lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. Porque, por ejemplo, en otros lugares, no sé cómo será en Colombia, el sueño dorado en Chile es tener un buen trabajo o trabajar en una buena empresa. Pero no, ¿sabes qué? Yo voy a tener mi negocio de esta cuestión, como que, sobre todo en el área de emprendedores, como que ni siquiera se ve tan bien. Yo creo que el colombiano es emprendedor. Un colombiano te vende un hueco. O sea, es capaz también de... Te vende lo que sea. O sea, en eso sí el colombiano es muy de ese estilo. Ajá, ¿sí? De llevar, ser... Uy, un colombiano no se vara en ningún lado, en serio. Es como el ecuatoriano. En eso son como pueblos hermanos. Siento que son emprendedores, creativos. Hemos tenido que luchar, creo que yo, desde hace mucho tiempo. Y entonces, por eso, digamos, hay muchas similitudes en eso, ¿no? Como... o sea, no podemos depender del gobierno de turno, sino que toca vivir. Hay que salir como sea. Sí. Es verdad.
No podemos depender del gobierno. Vivimos sobreviviendo a nuestros gobiernos. Exacto, sobreviviendo a los gobernantes. Bueno, que es un poquito parecido, te digo, este podcast no trata de política, este podcast, no, le digo a la gente, pero es un poquito lo que le está tocando ahora, para bien o para mal, vivir al Ecuador, ¿no? Claro. Entonces, chicos, quiero darles las gracias por haber venido. Antes de terminar, tengo una batería de preguntas que se la hago a todos mis invitados. Es un cuestionario de selección múltiple con preguntas criollas del Ecuador. Vamos a ver si nos rajamos, vamos a ver si perdemos el año, Juan. Aquí lo tengo. Primera pregunta, ¿bolón o encebollado? Uy, ninguno. ¿Ninguno? No. ¿Alguna preferencia? Es que no como verde, no como mariscos, no como pescado. Yo estoy en el lugar equivocado a nivel de gastronomía. Sí. Yo todas las anteriores. Bolón de Maduro. Bolón de Maduro. Mixto, con chancho. Así, listo, ya. Los dos, bolón y encebollado. ¿Por qué no? Vives arriba del bolón de Tere. Puedes darte ese lujo. Exacto. La próxima vez que lo veas va a ser un bolón. Esa ubicación debería tener plusvalía. ¿Playa, selva o montaña? Playa. Montaña. ¿Biela, whisky o puro? Biela. Whisky. ¿Taxi, carro o buseta? Carro. ¿Salsa, bachata o merengue? Le voy a sumar vallenato por si acaso. Vaya. Merengue. Me quedo con la salsa. ¿Aire o ventilador? Uy, aire. ¿Criollos o extranjeros? ¿A qué te refieres? ¿Para qué? Físicamente. ¿A ti te gustaría, prefieres las criollas o las extranjeras? Criollo. ¿Las Peñas o San Borondón? ¿Para qué? Para lo que sea. Farrear, pongámosle. Para salir a farrear. ¿Las Peñas o San Borondón? No soy mucho de farra. No, farrear. Para salir a comer. Somos unos ñoños. San Borondón. Somos ñoños. ¿Guayabera o camiseta? Camiseta. En tu caso sería vestido o chorcito. Chorcito jamás. Camiseta, vestido. ¿Espresso, cappuccino o americano? Expreso. Americano. ¿Les gusta el café? Son colombianos. Sí. ¿Cómo es el café ecuatoriano? No pregúntese eso. ¿Tema álgido? A mí me parece, y te lo digo, sin ser de un país cafetero, ¿no? Pero me parece que el café ecuatoriano Mira, es competitivo. Y a mí a lo personal me parece un espectáculo. Ahí creo que el lojano. El de Loja. Sí, o sea, el café tiene un proceso. ¿sí? Lo que es distinto es el proceso. Y si es un buen proceso, el café es bueno. No importa. A ver, hagamos un paréntesis. Me interesa este tema. Tenemos un gusto adquirido distinto frente al café. Somos mercados diferentes. El café acá se maneja distinto, se tuesta distinto que en Colombia. Es otro tueste. Entonces, no es que sea mal café, sino que uno tiene ya un gusto adquirido por un café diferente. A mí me cuesta mucho encontrar acá cafés que me gusten, porque aquí el café es como ácido. Sí, el problema es... Pero es lo que les gusta acá. O sea, los de acá van allá y dicen que el café de allá no es tan rico. Exacto, no es que sean malos cafés, ambos son súper premium. Me pasa que yo me acostumbré, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el café ecuatoriano. Y me pasa a veces pruebo café colombiano, el que llega, porque obviamente hay, me imagino que allá hay una variante espectacular. Hay como dos niveles, creo yo. Y eso pasa también en Colombia, tanto en Colombia como en Ecuador. Y es si le echas o no azúcar al café. ¿Azúcar? Sí. Al proceso. Si tú, para al café, para tomártelo. Si tú le echas azúcar al café, a partir de ahí ya no diferencias. Claro, no diferencias si es un buen café o es un mal café. No se puede tomar. Entonces, si lo tienes sin azúcar es donde empiezas a ver ciertas variaciones. Que el tostado, la acidez. Y a partir de ahí ya es más como de tu gusto como tal. Pero sí te digo, y te lo digo de verdad, de gente que conoce de café, el mercado es distinto. Y venden precisamente, no es café distinto porque son las mismas variedades, pero es el tostado y el proceso lo que cambia. Busca distintos sabores distintos, niveles de acidez distintos, niveles de tostado distintos, niveles de intensidad distintos. Entonces, el colombiano tiene un paladar distinto al ecuatoriano y los dos cafés son cafés súper premium. Claro, son espectaculares. De exportación, como el cocido, como el chocolate, el café aquí son un espectáculo. Pero mira qué interesante lo que comentas tú del endulzar, porque por ejemplo yo no endulzo,
café actualmente, o sea, desde hace varios años no endulzo el café, pero por supuesto que si tú le vas a echar azúcar o endulzante, si te va a gustar o no, ya va a depender muchísimo. Por ejemplo, te puede gustar un café más ácido. ¿Por qué? Porque lo vas a endulzar. Lo endulzas. Entonces, ojo, y si le pones leches, si ordeñas soya y si ordeñas almendra, o sea, claro. El café se toma con leche de vaca. Si se toma con leche. Si no, tómatelo negro y sin azúcar si de verdad quieres catar un café. Ya saben, ya lo escucharon de boca de colombianos, el café sin azúcar. Yo en lo personal sí soy fan del espresso y porque siento que es la mejor manera de catar el café. Y claro, después que ya entendiste que es, mézclalo con lo que a tu gusto, ¿no? Con lo que a ti te guste. Pilas con eso. Seguimos. ¿Comen cangrejos? Sí. No como mariscos, ni crustáceos. Crustáceos tampoco, claro. Y estos son como que, claro, son de arriba. Nada que respire agua, ni vive en el agua. ¿Y los martillados y todo? Me gusta más tipo chop suey. Tipo chop suey, riquísimo. Sí. Es difícil agarrarle, yo le comento a toda la gente aquí, yo todavía no puedo con el martillo, pero me encanta como sabe. O sea, lo que pasa es que le da uno para un pedacito chiquitico, entonces como que me canso ver más. A mi esposo comiéndose un cangrejo, lo abre en 30 segundos, claro. Le saca hasta los ojos. En una sentada se come 7. Es impresionante. O sea, es un espectáculo lo que la velocidad. Realmente es admirable, es una habilidad admirable para el que come eso. Y sin dejar a nadie tuerto, que es mi temor. Siempre cuando estoy ahí, pues te voy a dejar tuerto a alguien. ¿Arroz con pollo o arroz con menestra? Arroz con menestra. Con menestra. ¿Carnaval, año nuevo o fiestas de julio? Somos ñoños. Año nuevo. Año nuevo, sí. Año nuevo. ¿Montañita o bolón? Bolón. Depende. Me iría para allá. Di la plena, di montañita. Depende del plan. Si es un plan descanso, olón. Claro. Si es un plan más agitado, montañita. Yo me iría más allá, Yampe, más naturaleza, más allá todavía. Más allá. Sí, lindo, todo sector Puerto Loco. Qué lindo que es, sí. Y la última pregunta. Esta es la que marca el sello ecuatoriano en su pasaporte colombiano. ¿Han tomado cola en funda? No, pero agua sí. Cola no, pero jugo sí. De maracuyá. Sí. Sí, pero, tomate de árbol, maracuyá, limonada. Tamarindo. ¿Tú no has tomado el Quaker de la Sierra? No sé si ha sido el de la Sierra. He tomado Quaker aquí. ¿Tú no has tomado, perdónenme mis queridos serranos que nos están oyendo, el engendro que toman en la Sierra, que es avena Quaker caliente con jugo de lulo o naranjilla? Eso es algo que no te pasa de la lengua Debería para ser atrás. Bueno para tu organismo. Es debería. No es ni caliente ni frío. No, pero lo que me encanta pero eso lo venden envasado también. Sí. Aquí, ¿cómo se llama? Pero allá es caliente, te lo dan tibio, ni siquiera caliente ni frío. ¿Y cómo se llama esa? Se llama algo que Quaker. te dan ahí en Cuenca que es rojo. ¿Cómo se llama ese líquido? Como té de rosas, agua de rosas. Agua de rosas. Agua de rosas. Sí, en la iglesia. Te lo dan las señoras ahí por el ese sector de la catedral, una maravilla. Sí. Las frutas allá también, qué rico. Todo, las flores, el entorno. Bueno, Ecuador es maravilloso, está lleno de gente maravillosa. Chicos, quiero darles las gracias nuevamente por haber venido, por habernos contado todas estas cosas lindas y sus impresiones del Ecuador. Y también darles las gracias a ustedes por ver este contenido que hacemos con mucho cariño. Pese a los cortes, pese a toda la situación, aquí estamos. Así que muchísimas gracias por ver. Si les gusta el contenido, comenten, den un like, suscríbanse al canal que nos ayuda muchísimo. Gracias por ver. Chao. Gracias. Gracias.